Hay lugares que parecen diseñados para impresionar, para mostrar poder, riqueza y sofisticación, pero detrás de esas fachadas perfectas, muchas veces se ocultan secretos oscuros, redes de crimen y la historia de vidas marcadas por la ambición y la violencia. La mansión de Rafael Caro Quintero es uno de esos lugares, ubicada en una zona exclusiva de Guadalajara y con varias propiedades distribuidas entre Zapopan y Jalisco. La residencia de Caro Quintero no era simplemente una casa, era un símbolo del poder que construyó durante décadas, desde los días del Cártel de Guadalajara hasta convertirse en uno de los fugitivos más buscados del mundo, con amplios terrenos, jardines perfectamente cuidados, piscinas de lujo y una arquitectura que podría rivalizar con cualquier mansión de un magnate internacional. La propiedad parecía reflejar la calma de una vida de éxito, pero esa calma era solo apariencia. Cada espacio, cada habitación, cada pasillo escondía la historia de un hombre que supo mover millones de dólares, narcóticos y contactos internacionales, mientras permanecía durante años en la clandestinidad. No se trataba de riqueza heredada, ni de un empresario legítimo que buscaba ostentar. Según los registros oficiales, esta mansión y otras propiedades de Caro Quintero fueron financiadas con el fruto de décadas de narcotráfico, extorsiones y operaciones que dejaron miles de víctimas en México y Estados Unidos. Cada centímetro de la propiedad tenía detrás una red de decisiones estratégicas, protección, vigilancia y, por supuesto, secretos que podían destruir vidas y carreras enteras. El lujo que vemos en fotos o videos no es más que la máscara de un imperio criminal. Muros que ocultaban la logística de un cártel, cuartos donde se planeaban movimientos estratégicos y terrenos que funcionaban como refugio seguro frente a la persecución de las autoridades. La mansión era tanto un hogar como un centro de poder silencioso, donde la apariencia se mezclaba con la impunidad. Mientras algunos veían solo piscinas, jardines y terrazas, las autoridades sabían que detrás de esa fachada se movían millones de dólares, alianzas con otros criminales y estructuras financieras diseñadas para evadir la justicia. Era un lugar que mostraba la cara del lujo, pero que también reflejaba la sombra de décadas de narcotráfico, violencia y estrategia criminal. Y ahora, mientras examinamos los pasillos, las habitaciones y los terrenos de la mansión, vamos a descubrir no solo quién era Caro Quintero, sino también cómo esta residencia se convirtió en un símbolo tangible de la organización que lo hizo uno de los narcotraficantes más notorios de la historia. Si desde afuera la mansión de Caro Quintero parecía un refugio de lujo y tranquilidad, al cruzar sus puertas todo cambiaba. No era solo un hogar, era el epicentro de un imperio criminal, donde cada detalle estaba pensado para mantener el control absoluto y la seguridad del jefe del cártel de Guadalajara. Los pasillos eran largos, impecables y silenciosos, pero cada espacio tenía un propósito estratégico. Habitaciones ocultas, salidas secretas y zonas privadas protegidas no eran exageraciones de películas de mafiosos, eran herramientas de supervivencia y control. Cada visitante era cuidadosamente monitoreado. Cada decisión tomada dentro de esos muros podía cambiar el rumbo de operaciones que se extendían desde Jalisco hasta Estados Unidos y más allá. Caro Quintero no era un líder que se limitara a dar órdenes desde un escritorio. Su presencia dentro de la mansión era táctica y simbólica, un recordatorio constante para quienes trabajaban con él de que el poder no solo se mostraba, se ejercía. Desde su oficina privada, con vistas a los jardines y la piscina, coordinaba movimientos de drogas, distribuía contactos y supervisaba operaciones que podían mover toneladas de cocaína y marihuana y millones de dólares en efectivo, con la precisión de un hombre que entendía los riesgos de la clandestinidad. Según reportes de las autoridades, Caro Quintero manejaba parte de la logística más sofisticada de su cártel desde estas residencias. Rutas de distribución de drogas, desde los cultivos de Sinaloa y Chihuahua hasta Guadalajara, luego hacia Estados Unidos, pasando por corredores estratégicos para evitar detecciones, redes financieras, cuentas, transferencias y empresas fachada que ocultaban millones de dólares generados por narcotráfico y extorsión, alianzas internacionales, contactos en Centroamérica y Estados Unidos que facilitaban transporte y lavado de dinero, así como protección
protección ante incursiones policiales. Cada reunión en la mansión no era solo social, era una evaluación de lealtad y estrategia. Colaboradores y socios eran observados, sus palabras y gestos analizados y sus capacidades medidas. La mansión se transformaba en un tablero donde cada pieza representaba poder, dinero o información. Pero la vigilancia no era solo sobre los demás. La propia familia de Caro Quintero estaba inmersa en protocolos de seguridad, empleados confiables, vigilancia constante, cámaras y sistemas de alerta, todo diseñado para minimizar riesgos y mantener su libertad mientras el cártel crecía. La opulencia de la mansión, piscinas, terrazas, salones decorados con lujo, no era solo un símbolo de estatus, era una pantalla que ocultaba operaciones millonarias y decisiones de vida o muerte. Incluso los jardines y espacios abiertos estaban estratégicamente diseñados. Más allá de la estética, servían como rutas de escape o zonas de observación, y cada construcción adicional podía albergar desde habitaciones secretas hasta depósitos de dinero o drogas. El lujo, en este caso, era una herramienta de control y poder, no un simple capricho. Mientras la opinión pública solo veía fotografías de mansiones imponentes, la realidad era que dentro de esas paredes se movían millones de dólares, cargamentos de droga y decisiones que influían en la seguridad de comunidades enteras en México y más allá. Caro Quintero transformó cada metro cuadrado en una extensión de su imperio, donde el glamour era la fachada y la estrategia, la verdadera fortaleza. Y así, la mansión dejó de ser solo un hogar. Se convirtió en un símbolo físico del poder del cártel de Guadalajara, un lugar donde la apariencia de normalidad y lujo ocultaba la verdadera fuerza y oscuridad del hombre que lo controlaba todo desde adentro. La historia del narco no se escribe solo en calles violentas o en nombres de cárteles, se escribe también en oficinas silenciosas, en cuentas bancarias de paraísos fiscales, en reuniones cerradas a puerta hermética y en mansiones que parecen palacios. Y si hubo un hombre que entendió la importancia de ese poder oculto, ese fue Rafael Caro Quintero. Mientras el mundo lo recordaba como el fundador del cártel de Guadalajara y uno de los responsables del secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, las autoridades sabían que su verdadera fortaleza no se sustentaba únicamente en violencia directa, se sostenía en una red sofisticada de logística, dinero y discreción que operaba desde espacios como su mansión en Guadalajara y otras propiedades alrededor de Jalisco, México y Centroamérica. Caro Quintero no fue un capo que llegó de la noche a la mañana. Su historia criminal se remonta a principios de los años 80, cuando junto a Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo consolidó el cártel de Guadalajara, uno de los primeros cárteles modernos en historia mexicana. A partir de ese momento, su poder se expandió de forma progresiva. 1980 a 1985, expansión de rutas de cocaína desde Colombia mediante conexiones en Centroamérica y México. 1985, secuestro y asesinato del agente Kiki Camarena, desencadenando una de las mayores cacerías de narcotraficantes de la historia. 1985 a 2013, más de 28 años en prisión hasta su liberación controversial. 2013 a 2022, clandestinidad, conexiones internacionales y reorganización del cártel de Guadalajara. 2022, recaptura tras un operativo que lo encontró en una casa vinculada a redes de apoyo en México. Cada una de estas etapas influyó directamente en cómo operaba su red criminal y especialmente en cómo manejaba y protegía sus activos y propiedades, con la mansión como uno de los centros físicos más simbólicos de su poder oculto. Detrás de cada piscina, cada jardín perfectamente cuidado y cada puerta blindada de la mansión se encontraba la evidencia silenciosa de operaciones millonarias, con cifras que parecen sacadas de una trama de película, pero que ocurrieron en la realidad. Si bien ningún número puede ser 100% exacto debido a la naturaleza clandestina del dinero del narco, estimaciones de autoridades, inteligencia financiera y decomisos oficiales brindan una idea del alcance real. Antes de su captura, en 1985, se estimaba que el cártel de Guadalajara ya movía entre 30 y 50 millones de dólares al año solo en tráfico de cocaína y marihuana hacia Estados Unidos.
Unidos. En operativos vinculados a Caro Quintero y su red se han asegurado más de 5 millones de dólares en efectivo y bienes, vehículos de lujo, cuentas bancarias congeladas y varias propiedades residenciales. Estas cifras oficiales apenas rascan la superficie de lo que el imperio había acumulado a través de rutas de tráfico, lavado de dinero y empresas fachada. La mansión no era solamente un lugar para vivir lujosamente, era un cuartel general no oficial donde convergían actividades que sustentaban a toda la organización. Caro Quintero mantenía contactos estratégicos para mover droga desde Colombia a Centroamérica, a México, a Estados Unidos. Estas rutas típicamente movían de 1 a 3 toneladas de cocaína por envío, coordinadas para minimizar detecciones a través de rutas terrestres, marinas y aéreas. La planificación de estos movimientos no se hacía en la calle, sino en salas cerradas, frente a mapas, comunicaciones cifradas y agendas donde se evaluaban riesgos, vigilancia y tiempos de operación. La mansión era parte de un esquema mayor con múltiples estructuras legales, empresas fachada en Guadalajara y Zapopan con rubros aparentemente legítimos, constructoras, importadoras, hoteles, tiendas de lujo. Estas compañías permitían mover capitales ilícitos disfrazados como ganancias legales, lo que facilitaba cuentas bancarias en México y Europa, inversiones inmobiliarias en propiedades de alto valor, triangulaciones financieras en Estados Unidos. Las autoridades incluso siguieron rastros de dinero que pasaban por bancos en Miami, Houston y Los Ángeles, todos puntos clave en la ruta del cártel. Uno de los elementos más complejos de la operación de Caro Quintero fue su habilidad para articular alianzas fuera de México, contactos en Colombia y Centroamérica que aseguraban el suministro de cocaína, operadores en Estados Unidos que facilitaban distribución en mercados de alto valor, intermediarios financieros en el Caribe y Europa para lavado de dinero. Esto convirtió a la mansión no solo en un lujo personal, sino en centro logístico de conexión internacional, algo que pocos narcos de su generación lograron con tanta eficacia. Mientras un visitante casual podía ver un jardín enorme, una piscina impresionante o un coche clásico estacionado frente a la puerta, lo que realmente movía la historia era lo que no se veía: transacciones bancarias por millones de dólares estadounidenses, operaciones de narcotráfico internacional, decisiones estratégicas que afectaban rutas, seguridad y expansión del cartel. Y todo eso tenía su epicentro, por momentos, en esa mansión, un lugar donde la apariencia de tranquilidad ocultaba una maquinaria de poder mucho más oscura y compleja. La mansión de Rafael Caro Quintero, con su lujo y apariencia tranquila, no era solo un símbolo de riqueza, era una de las piezas más visibles del entramado criminal que el Capo había construido durante décadas. Pero al igual que muchas fortunas criminales, su aparente invulnerabilidad comenzaría a mostrar grietas cuando las investigaciones transnacionales empezaron a seguir el rastro del dinero, las propiedades y los bienes escondidos detrás de nombres familiares y empresas fachada. Durante años, Caro Quintero utilizó estructuras legales, nombres de familiares y compañías pantalla para ocultar la propiedad real de múltiples inmuebles en Guadalajara y sus alrededores. La idea era clara: si sus bienes figuraban a nombre de terceros, las autoridades tendrían dificultades para decomisarlos como producto de actividades ilícitas. Pero ese plan no fue infalible. En octubre de 2019, en medio de una investigación federal en Estados Unidos, se presentó ante la Corte del Distrito Este de Nueva York una queja civil para confiscar hasta 8 propiedades en México, incluyendo residencias, casas de lujo y terrenos en el área metropolitana de Guadalajara, todos comprados con próceres de narcotráfico atribuibles a Caro Quintero. La acusación del gobierno estadounidense fue contundente. Entre enero de 1980 y marzo de 2015, la organización de Caro Quintero había participado en el transporte de cantidades multimillonarias de marihuana, metanfetamina y cocaína desde México hacia Estados Unidos, y parte de las ganancias se había invertido en bienes raíces que, en apariencia, eran propiedades comunes. Ese proceso legal no solo mostraba el alcance de las operaciones financieras del Capo, sino también la forma en la que millones de dólares en ganancias ilícitas habían sido transformados en bienes tangibles, camuflados dentro de paisajes urbanos y rurales que, a simple vista, parecían inofensivos. En noviembre de 2022,
Un paso aún más decisivo marcó un cambio de rumbo. Un tribunal mexicano autorizó que Estados Unidos pudiera confiscar los bienes de Caro Quintero en territorio mexicano con apoyo de sus leyes de decomiso civil, una medida que fortaleció la cooperación bilateral en la persecución de cabos y sus estructuras ocultas. Esa decisión es histórica porque va más allá de simples órdenes de captura. Permite que las incautaciones no queden limitadas por fronteras. Bienes adquiridos con dinero sucio, aunque estén en países distintos a donde ocurrieron los delitos, pueden ser rechazados y apropiados por las autoridades, debilitando no solo la libertad física del criminal, sino también su capacidad de sostener y financiar redes criminales desde cualquier lugar del planeta. En la práctica, esto significa que una mansión que parecía inaccesible para la justicia, incluso si era propiedad registrada bajo nombres de familiares o compañías, podía terminar siendo objetivo de procedimientos legales internacionales, conexiones entre fiscalías y órdenes de decomiso transfronterizas. Pero la inversión en bienes raíces fue solo una parte de la historia. La verdadera caída de la fachada empieza a tomar forma cuando las autoridades pusieron el foco directamente sobre el hombre que la había comprado con dinero ilícito. En febrero de 2025, tras décadas de fugas, procesos judiciales y presión internacional, Rafael Caro Quintero fue extraditado a Estados Unidos, junto con otros 28 presuntos miembros de organizaciones criminales, para enfrentar cargos que incluyen tráfico de drogas, asesinato, lavado de dinero y conspiración criminal. Esta extradición es una de las más significativas en años entre México y Estados Unidos, no solo por la notoriedad de Caro Quintero, sino porque simboliza un punto de inflexión en la cooperación internacional contra el crimen organizado. Ya no se trataba únicamente de perseguir figuras menores o incautar bienes aislados, se trataba de llevar al responsable central ante un tribunal extranjero, donde las consecuencias legales pueden ser mucho más severas y completas que en su propio país. Además, el informe judicial recuerda que Caro Quintero ha estado vinculado a hechos que marcaron la historia de la lucha antidrogas, incluido el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985, un evento que desencadenó décadas de guerra contra los cárteles y transformó la política de seguridad entre México y Estados Unidos. Los operativos que siguieron a la exposición de su red de bienes y propiedades cambiaron radicalmente el panorama. Las órdenes de decomiso, expuestas por tribunales estadounidenses, implicaron bienes raíces incautados legalmente en territorio mexicano, incluidos inmuebles residenciales y terrenos vinculados directamente con las ganancias ilícitas del narcotráfico. Muchas de estas propiedades estaban registradas bajo nombres de familiares, lo que refleja una estrategia deliberada de ocultar activos para evitar sanciones, una práctica común entre grandes líderes del narcotráfico. El simple hecho de que un tribunal en Brooklyn haya podido ordenar estas confiscaciones refleja cómo un capo, que una vez fue prácticamente intocable, ha pasado a ser objetivo de la justicia global, en un proceso que involucra cooperación de agencias como la DEA, fiscales estadounidenses y jueces federales. Y aunque estas medidas no revierten completamente los efectos del narcotráfico, ni restauran todas las vidas que sufrieron por su violencia, sí representan un debilitamiento directo de la estructura económica que permitió que ese imperio funcionara por tanto tiempo. La mansión de Caro Quintero no era solo un símbolo de riqueza, era el corazón de un sistema diseñado para controlar, manipular y proteger un imperio criminal que operaba a escala internacional. Las paredes de esa residencia, sus jardines perfectamente cuidados y sus salones ostentosos escondían decisiones estratégicas que afectaban miles de vidas, rutas de tráfico de drogas, sobornos a funcionarios y la coordinación de operaciones que cruzaban continentes. Durante los años 80 y 90, bajo la supervisión de Quintero, el cártel de Guadalajara movió más de 70 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, con rutas aéreas que atravesaban Centroamérica, envíos marítimos por el Pacífico y redes terrestres en México. Cada operación estaba diseñada para minimizar riesgos, y muchas veces la mansión se convertía en cuartel central de planificación, donde se discutían rutas, se controlaban envíos y se definían los pagos a funcionarios corruptos
hilos que mantenían la red funcionando sin interferencias. Pero el poder de Quintero no se limitaba solo al narcotráfico. La mansión también era un centro de control financiero internacional. Según documentos judiciales y de la DEA, se identificaron empresas fachada en Panamá, Suiza, Estados Unidos y Costa Rica, utilizadas para blanquear millones de dólares provenientes del tráfico de drogas. Movimientos de efectivo, oro y propiedades se hacían bajo nombres de terceros, creando un laberinto casi impenetrable para las autoridades. Las cuentas bancarias y contratos que pasaban por la mansión permitían que Quintero mantuviera su poder incluso cuando la atención internacional comenzaba a aumentar sobre él. La vigilancia y la seguridad eran extremas. Cámaras ocultas, pasillos con rutas alternas, salidas secretas y personal altamente leal garantizaban que ninguna operación importante se filtrara sin consecuencias. Se sabe que cualquier error en la logística podía significar la muerte de un operador o el decomiso de cargamentos millonarios, lo que hacía de la mansión un lugar donde la tensión nunca disminuía. A pesar de todo esto, incluso los imperios más grandes dejan huellas. Durante investigaciones conjuntas de México y Estados Unidos, más de 500 propiedades y empresas fueron identificadas como parte de la infraestructura del cártel, muchas vinculadas directamente a la mansión. Se interceptaron comunicaciones que revelaban rutas y contactos internacionales, debilitando lentamente la red de Quintero. Operativos coordinados permitieron congelar cuentas y confiscar activos por millones de dólares, demostrando que la ostentación del lujo no protegía completamente la red financiera. Dentro de la mansión, Caro Quintero mantenía un control casi absoluto sobre quienes trabajaban para él. Sus operadores, familiares y aliados eran evaluados constantemente. Lealtad, eficacia y discreción eran criterios tan importantes como cualquier otro. Testimonios filtrados de colaboradores relatan cómo las decisiones estratégicas se tomaban en sus salones principales, con mapas, documentos y listas de contactos que podían determinar el destino de cientos de personas. Lo más impresionante es cómo este lujo y seguridad coexistían con una realidad cruda y violenta afuera. Mientras Quintero organizaba sus operaciones desde la mansión, comunidades enteras en Sinaloa y otras partes de México eran testigos de ejecuciones, secuestros y ajustes de cuentas. Cada decomiso de drogas, cada arresto de operadores del cártel era solo una pequeña fracción de la magnitud de la red. La violencia, lejos de ser aleatoria, estaba ligada a decisiones estratégicas tomadas en los mismos salones que ahora lucían inmaculados. La mansión era también un símbolo de vulnerabilidad. Las investigaciones comenzaron a mostrar que, aunque Quintero había logrado construir una estructura sofisticada, la centralización de poder en su persona y en sus propiedades más visibles dejaba exposiciones inevitables. Informes de la DEA y el FBI detallaban movimientos de dinero que, si bien eran sofisticados, podían ser rastreados con suficiente investigación y paciencia. La presión internacional, la coordinación de autoridades y la filtración de información interna comenzaron a hacer mella en el control absoluto de la familia. Cada operación que se planificaba dentro de la mansión ahora llevaba consigo la sombra de posibles intervenciones y consecuencias legales. Este es el momento en que la tensión narrativa alcanza su punto máximo. El lujo, la opulencia y el poder absoluto coexistían con grietas que podían destruirlo todo. Cada cifra, cada ruta interceptada, cada cuenta congelada era una evidencia de que incluso los imperios más bien construidos tienen puntos débiles. Y es aquí donde cerramos este capítulo de la historia, dejando la puerta abierta al desenlace definitivo, la parte donde mostraremos cómo todas estas operaciones, conexiones y secretos alcanzan su punto crítico y qué precio pagó la mansión de Caro Quintero por ser el epicentro de un imperio criminal. La mansión de Caro Quintero, que durante décadas funcionó como epicentro del poder y la opulencia del narcotráfico, finalmente enfrentó la presión de la justicia, los medios y la opinión pública. Lo que antes parecía intocable, un refugio de lujo, un símbolo de riqueza y control absoluto, se convirtió en el escenario donde se evidenció la magnitud del imperio criminal. Entre las paredes de aquella residencia se había movido más de 100 millones de dólares en efectivo. Según informes
agentes de la Procuraduría General de la República y de agencias internacionales se habían coordinado operaciones de tráfico de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos y Europa, con cargamentos que superaban las 15 toneladas anuales en su momento de mayor auge. Cada sala de la mansión, cada terraza y cada despacho estaba impregnado de decisiones estratégicas que impactaban a miles de personas, desde operadores del cartel hasta comunidades enteras en el noroeste de México y Centroamérica. Pero el tiempo de invulnerabilidad había terminado. Operativos coordinados entre México y Estados Unidos comenzaron a dar frutos. Propiedades fueron aseguradas, cuentas congeladas y colaboradores de Quintero detenidos. La mansión, otrora símbolo de poder absoluto, comenzó a mostrar su vulnerabilidad. Su lujo quedó opacado por las evidencias que mostraban el costo humano y económico de un imperio construido sobre el crimen. Las investigaciones revelaron el alcance real de la red: más de 15 toneladas de drogas incautadas vinculadas directamente a operaciones gestionadas desde la mansión, decenas de empresas fachada y propiedades que permitían el lavado de millones de dólares anuales, colaboradores internacionales y operadores logísticos que, tras ser detenidos o capturados, aportaron información clave sobre rutas, contactos y movimientos financieros. La exposición mediática también fue implacable. Documentos filtrados y reportajes investigativos mostraron al mundo cómo una sola mansión podía albergar no solo lujo desmesurado, sino también el corazón operativo de un imperio criminal. Lo que antes era un refugio de poder se convirtió en evidencia tangible de cómo la violencia, el dinero y la corrupción se entrelazan en las sombras. Caro Quintero, aunque aún evadido por largos periodos, vio cómo su legado era desmantelado. La mansión dejó de ser un símbolo de dominio y pasó a ser un recordatorio del precio que pagan quienes construyen su mundo sobre el crimen. Riqueza incautada, aliados arrestados, secretos expuestos y poder reducido a recuerdos en ruinas. Hoy, las paredes vacías, los jardines descuidados y los salones cerrados no solo hablan de abandono, hablan de un ciclo que terminó. La mansión de Caro Quintero ya no protege, ni domina, ni conspira. Se erige como un testimonio silencioso de lo que ocurre cuando el poder criminal alcanza su límite y el mundo lo observa. Incluso los imperios más grandes dejan rastros, y esos rastros siempre terminan hablando. Esta ha sido la historia de la mansión de Caro Quintero, de su esplendor inicial, del lujo que ocultaba oscuridad, de las operaciones que movieron millones y finalmente de su caída, mostrando que ni el dinero, ni la violencia, ni el miedo pueden garantizar la impunidad eterna.